El 14 de abril del 2021 falleció el reconocido actor peruano Gustavo Cerrón, famoso por haber participado en varias producciones nacionales, tanto en televisión como en el cine y en el teatro, así como en otros tantos proyectos vinculados al arte escénico, pero seguramente su participación más recordada fue cuando interpretó al ídolo de la música chicha en los años 80, a Lorenzo Palacios Quispe, más conocido como Chacalón. En este video a modo de homenaje analizaremos el contenido que tiene esta miniserie, estrenada en el año 2005 para conocer su trasfondo social. Antes de comenzar con el video los saludo y me presento, soy CA y en este canal encontrarás diversos análisis de diferentes temáticas de ficción, principalmente vinculadas a cómics, mangas, historietas, entre otras manifestaciones de este tipo, por lo que si te interesa este tipo de contenido te invito a darle una chequeada a mi canal, que ahí encontrarás más videos relacionados y también videos de mi propia historieta policial en formato Shuma, el cual es un formato experimental titulada Lobo el Solitario, que te invito a ver. Debido a lo inesperado y lamentable de la pérdida del actor Gustavo Cerrón, porque crecí viendo mucho de sus trabajos, el presente video es un homenaje conmemorativo, analizando uno de sus trabajos más reconocidos, en la miniserie titulada Chacalón, el ángel del pueblo, como una forma de recordarlo. A su vez veremos un poco del cómic que se hizo inspirado en la vida de Chacalón, como para no alejarnos mucho de la temática central del canal. Pero para comprender mejor muchas cosas que se presentaron en esta miniserie, es necesario conocer y precisar algunas cosas, como ¿qué es la música chicha? ¿Quién es Chacalón dentro de este mundo? ¿Y por qué existe una figura santificada alrededor de su persona? Pero para hablar de la música chicha, sin duda es necesario primero referirnos al proceso de migración que se dio masivamente hacia Lima durante la segunda mitad del siglo XX. Las áreas rurales, desde antes y durante los años 40, habían constituido los núcleos de mayor concentración de la población peruana, pero en los años siguientes esto cambió de forma radical. Posterior a esta década, el Estado no pudo responder a las necesidades ni a los reclamos de los sectores rurales. Estos cuestionaron su existencia. Entonces, como lo menciona el antropólogo José Matos Mar, miles de familias migraron masivamente a la región más próspera del Perú y le cambiaron el rostro a Lima, la criolla y tradicional, dando lugar a nuevas y diferentes formas de expresiones culturales, tanto las que traían de sus lugares de origen como las que adoptaban en la nueva urbe. Este nuevo núcleo que surgió usó diversas estrategias de supervivencia y acomodo, contestando y rebasando el orden establecido, la norma, lo legal, lo oficial y lo formal. Dicen que hay un cerro que se llama San Cosme, donde puedes conseguir un sitio si vienes de provincia. Yo voy para allá. Si quieres le puedo decir a mi madrina para que te alquile un cuarto. Gracias. Yo me llamo Olimpia. Yo me llamo Juana. ¿Y el papá de la guagua? ¿Cuándo va a venir? No tiene. La música chicha es el resultado de esta síntesis cultural que se dio en el proceso de migración. Pero, ¿qué es en sí la música chicha? Para no complicarnos tanto la vida, vamos a decir de la forma más sencilla que la música chicha es una variación de la cumbia peruana. Esta variación se caracteriza por mezclar principalmente géneros como el rock psicodélico, la cumbia colombiana, ritmos cubanos, pero principalmente la música andina, como el huayno. Por eso en muchos lados también se le llama música tropical andina. Ojo, en muchos artículos y textos académicos que hablan de este tema tienden a llamar chicha a toda la cumbia peruana y a todas sus variaciones, pero cada ritmo, dependiendo del lugar, ha ido adquiriendo personalidad propia. Porque si escuchamos detenidamente las diferentes tonalidades y ritmos que existen actualmente en varios grupos de cumbia de todo el país, podrás darte cuenta que no son iguales, incluso hasta existen ciertas divisiones por zonas. Es por eso que querer catalogar a todo como chicha como que resulta un poco problemático, porque no todos los ritmos y tonalidades de la cumbia peruana son de origen andino. De modo general podemos decir que la cumbia llega al Perú gracias al señor Enrique Delgado, del grupo Los Destellos, conocido también como el padre de la cumbia peruana. Posterior a él, otros grupos en diferentes regiones seguían adoptando este género y adaptándolo a su entorno social y cultural. Pero este es un tema demasiado largo, ¿no? Y no quiero que te bloquees y dejes de ver el video, ¿no?
Pero si quieres que lo profundices, si te parece interesante, dale like y podría precisar, ¿no? Podría precisar en otras series. Bueno, sabes que se han hecho varias series de este tipo, ¿no? Si quieres, si gustas, puedo seguir con esta serie, ¿no? Pero déjame tu like, ¿no? Entonces, para no complicarnos tanto la vida, ¿no? con este tema, ¿no? Que puede resultar por algunos engorroso, vamos a decir que la chicha es una variación de la cumbia peruana, la cual está influenciada y se caracteriza principalmente por poseer ritmos andinos, pero también urbanos, como dijimos, ¿no? El rock psicodélico o la cumbia colombiana, ¿no? El origen del nombre chicha es aún desconocido, pero se presume que podría venir del título de una canción que causó furor allá por el año de 1966, titulado La Chichera, del grupo Los Demonios del Mantaro. Otra versión sobre el origen de esta palabra es la que sustentan los chapis, los cuales mencionan que el designio de este término viene de comparar esta tonalidad musical con la bebida ancestral andina hecha a base del maíz de jora, de la cual se extrae la chicha de jora. Pero el término chicha con el paso del tiempo ha ido adquiriendo otros significados que van más allá de lo musical. De hecho, está muy relacionado con un tipo de manifestación cultural que justamente surge de la asimilación de lo migrante dentro del panorama limeño. Entonces podemos ver que existen diversas manifestaciones como las letras chicha, los murales chicha, los colores que justamente evocan a lo psicodélico, entre otras más. Pero también está relacionado con lo informal, lo marginal, lo improvisado o lo de mal gusto. Esto debido a que era vinculado con el mal vivir, ya que esa era la visión que muchas personas tenían de los migrantes, esto de forma muy prejuiciosa, y porque los conciertos de música chicha no estaban exentos de situaciones violentas. Alberto Hermosa Quispe, hermano menor de Chacalón, quien fuera asesinado por una bala en la cabeza al negarse a cantar una canción en uno de sus conciertos, fue sepultado en el cementerio Los Sauces en San Juan del Lurigancho. También se suele designar un tipo de prensa bajo esta forma. De repente estos días has escuchado este término, justamente por este periodo de elecciones y demás, ¿no? La llamada prensa chicha. ¿Y por qué se denomina prensa chicha? Porque está catalogado como sensacionalista y amarillista, que saca noticias que apelan al morbo o a la sexualización para distraer la atención de las personas. Es por estos motivos que es bien raro que actualmente los artistas de cumbia con influencia andina se denominen chicheros, ¿no? O sea, como hablábamos, ¿no? Por el tema de lo peyorativo que ha ido adquiriendo este término, ¿no? Pero es más llevado por prejuicios o cosas así, ¿no? No necesariamente porque el término tenga que evocar a eso, ¿no? Sino porque se ha cargado con esos estereotipos o prejuicios al migrante, ¿no? Ustedes han venido de la sierra a tener hijos como conejos, ¿no? A tener futuros delincuentes. El presidente Prado debería prohibir la venida de tanto serrano a la costa. Llévatelo. Llévatelo. Gracias, señor comisario. Pero este género no ha muerto. En lo personal considero que su característica fundamental es la de evocar la nostalgia, la de tener un carácter reivindicativo y la de mezclar tonalidades que van desde lo triste hasta lo sentimental y dulce, recordando que este género está influenciado por las vivencias de los migrantes. De hecho, sus exponentes son de origen migrante. Es por eso que se puede sentir una autoidentificación de parte del público, pero quizás los descendientes más directos de este género musical actualmente se hallan dentro de la cumbia sureña. Pero, ¿quién es Chacalón dentro de este mundo? Para contestar esto hay que mencionar primero que la chicha tiene dos focos importantes de origen, uno en Lima y el otro en Huancayo. Para este video solo nos centraremos en Lima. Sobre esto, el investigador Jaime Bailón menciona que entre los primeros grupos que incursionaron en el mundo de la música chicha destacaron los Andres de Ñaña, los Orientales de Paramonga, los Diablos Rojos y el Grupo Celeste. Fue este último el que tuvo como uno de sus vocalistas Alfredo Escalante Quispe, hermanastro menor de Chacalón, denominado Chacal.
De hecho, él fue uno de los primeros cantantes que le dio tono guaynado a la cumbia. Consiguió rápidamente un éxito que poco a poco se fue desvaneciendo por algunos vicios que este tenía, como la bebida. Es así que el grupo Celeste decidió prescindir de sus servicios y lo reemplazó poniendo a su hermano, Lorenzo Palacio Quispe, que lo denominarían Chacalón con el tiempo. Tal como se muestra en la miniserie, Chacalón fue de origen migrante. Antes de dedicarse profesionalmente al canto realizó varios oficios, como canillita, vendedor ambulante, zapatero, entre otros. En la miniserie se muestra que tenía muchos problemas familiares, principalmente con su madre y su hermano Chacal. También. Pero nada te va a faltar aquí, mamita. No, pero yo no he regresado para que tú me mantengas, ni nadie me mantenga. Yo voy a trabajar, como siempre lo he hecho. Será como tú digas, mamá. Lo único que queremos es verte feliz. ¿Cuándo no? El hermano perfecto queriendo hacer las paces con todos. Chacal, no empieces. Yo no soy perfecto. He tenido muchas caídas. Tiempos en que solo tenía un pan para mis hijos. Esto, lo de su hermano Chacal, no sé si recuerdan, pero en aquel tiempo hubo serias disputas o controversias entre la producción de la serie o de la miniserie y Chacal, ¿no? Porque él negaba, ¿no? Que o sea, sentía que lo presentaban como el malo, ¿no? Como el villano, ¿no? De hecho es Paul Castelo, si no me equivoco con el nombre, que lo interpreta, ¿no? Y creo que hace un buen papel, ¿no? Pero siempre había este choque, ¿no? Y esporádicamente también tenía problemas con su esposa Dora Puentes por su amistad con Macedonio. Este tema de Macedonio no sé si es un amigo real o si representa en sí a las malas juntas, no es alguien simbólico, no sé si alguien lo puede confirmar en los comentarios, sería genial. Pero él representa al amigo que siempre te quería jalar a la mala vida, a los vicios, así, ¿no? Y siempre hay algún patita por ahí que tienes, ¿no? O una amiguita, no sé, ¿no? Pero también tenía problemas con su esposa por el tema artístico. Y de hecho esto, a medida que él va desarrollándose, va creciendo musicalmente, esto se va a mostrar más a detalle, ¿no? Casi a finales de los 70, Chacalón entró como vocalista del grupo Celeste, lo que causó un gran furor y una gran aceptación de parte del público, especialmente por sus letras en canciones como Viento, que tenían un sentido enorme de autoidentificación con su público, pero por discrepancia de diverso tipo lo terminó dejando para formar su propia agrupación, conocido como Chacalón y la Nueva Crema, que tendría un éxito muy notable durante los años 80, con canciones como Soy Muchacho Provinciano, Amargo Amor, El Preso, entre otros. A su vez que Chacalón gozó de una gran simpatía entre los sectores bajos, incluso hasta entre los marginados sociales, como los presos y demás. Otro detalle son los apelativos que tenía Chacalón, aparte de Chacalón, ¿no? Obviamente, las cuales eran Papá Chacalón y el Faraón de la Cumbia. Otra característica notable es sin duda el look. Chacalón se caracterizaba por usar colores muy brillantes y llamativos en sus trajes, inspirados en la moda setentera del pop, pantalones acampanados, las camisas multicolor y por supuesto su clásica cabellera. Chacalón también tiene un elemento simbólico muy destacable, es una dualidad, es una afirmación y una negación de lo andino. Su manera de vestir y sus ademanes eran netamente urbanos. A pesar de esto, era uno de los artistas más solicitados para animar celebraciones de fiestas en los pueblos y asociaciones de la sierra. De alguna manera, Chacalón fue la síntesis de un nuevo tipo de limeño que empezaba a surgir en los años 70, popularmente conocido como el achorado, es decir, un migrante acriollado que adopta muchas características que observa en la urbe, entre ellos la vestimenta, esta deformación que probablemente respondía en un inicio a un intento desesperado por adaptarse al nuevo entorno social para posteriormente constituirse en una marca de diferencia. Otra característica que definiría el achorado es su particularmente manejo del lenguaje, el uso del chamullo o del palabreo, o actualmente conocido como el flor, ¿no?
Chacalón, con más de 20 años en el movimiento tropical y casi 50 años encima, era todavía una de las personalidades más fuertes de la chicha. Era increíble la popularidad y vigencia que tenía su arte, que no conocía de una renovación marcada, pero sí de una autenticidad identificable. En junio de 1994, la diabetes avanzada que tenía se lo llevó. Se calcula que a su entierro asistieron por lo menos 20.000 personas. Señoras y señores, creo que el día de hoy no voy a poder hacerles un programa alegre. La razón es que tengo que anunciarles de que Lorenzo Palacios, papá Chacalón, ha muerto. Ha partido Chacalón, señoras y señores. La serie juega con 3 elementos claves. La primera es la biografía de Chacalón, la segunda es su papel dentro del mundo de la música chicha, y la tercera es la figura santificada que existe alrededor de su persona. Y creo esta es la más importante, porque de aquí se desprenden las principales premisas que la serie aborda, las cuales están relacionadas con la fe religiosa, la búsqueda por la redención, el perdón y la esperanza como medio para afrontar las adversidades en un entorno social muy complicado, y todo esto basado alrededor de la figura de Chacalón. Mi dolor se hace más grande cuando te veo. No te puedo hablar. Hazme el milagro, Padrecito. Dicen que eres una almita buena y que en vida ayudabas mucho a la gente. Pero para poder comprender más a detalle el papel de Chacalón como una figura de culto popular, es necesario analizar a otros santos populares con los que su culto comparte similitudes. Y quizás uno de los nombres más reconocidos y que se nos viene de inmediato a la cabeza cuando escuchamos la palabra santos populares es sin duda la de Sarita Colonia, y es de hecho con la que el culto de Chacalón comparte más similitudes, ya que ambos tienen características comunes, como la de haber sido migrantes de la sierra, haber vivido en condiciones de pobreza y ser venerados en su mayoría por los sectores pobres y marginados. Sobre esto, el sociólogo Gonzalo Portocarrero menciona lo siguiente: donde los sectores medios desesperan, especialmente las generaciones más jóvenes, los sectores populares son capaces de inventar esperanza. Las bases de su fortaleza están en la fe incondicional, en su credulidad. Sarita representa una religiosidad de confianza y comunidad, la reconciliación entre la estrechez material y la satisfacción espiritual. Sarita es un modelo a contracorriente de la cultura dominante. Pero este fenómeno solo se da con personas de condición humilde, pues no necesariamente. El culto a Chacalón también comparte similitudes con las de un empresario muy reconocido de la harina y el aceite de pescado de la década de los 50 y 60, Luis Banchero Rossi. Al igual que Sarita Colonia, goza de simpatía y indulgencia popular. Este empresario fue exitoso en la industria de la harina y el aceite de pescado en la década de los 50 y 60. Comenzó a amasar su fortuna como vendedor de infinidad de productos: vinos, medias, discos, autos, tractores, cargamentos de piña, que hacía desde Trujillo hacia Tacna, su lugar de origen. Luego vendió alcohol y aceite para motores. Fue así como conoció la ciudad de Chimbote, cuando aún este no era la zona industrial que él colaboró a crear. Ya por la década de los 50 empezó a desarrollar su fortuna dentro del boom pesquero. Se menciona que fue alguien que se preocupaba por el bienestar de sus trabajadores, para quienes construía casas, colegios y puestas médicas dentro del emporio pesquero que él dirigía. También incursionó en otros sectores industriales, como la minería, la aviación, el fútbol y en los medios de comunicación. Es fundador de los diarios Ojo y Correo. Su muerte se dio de forma violenta, víctima de un asesinato. Respecto a esto, el antropólogo Harold Hernández Refrán menciona lo siguiente:
Este hecho motiva que se le tenga piedad religiosa y haya adquirido un carácter mítico ritual, dado que existe una vinculación a su imagen exitosa como empresario, a sus acciones en vida y a la forma como murió. Los testimonios cuentan lo siguiente: le dejamos flores a Banchero porque era un hombre bueno, un empresario no como los que hay ahora, veía siempre por el bienestar de sus trabajadores, porque hoy en día usted sabe, no hay estabilidad, no hay nada, si quieres te vas, en cambio él era un hombre bueno. Si buscamos características comunes entre estos personajes, nos podremos dar cuenta que los tres están asociados a la generosidad y bondad, vinculados a sus acciones en vida. Es por estas cualidades principalmente que sus figuras han trascendido la muerte y son considerados como figuras de culto. Pero esta característica de vinculación religiosa no solo se da en base a las acciones de las personas en vida, sino al símbolo de esperanza y fe que pueden llegar a representar. En este aspecto podemos mencionar a dos niños, uno conocido como Ricardito, también llamado el Santo de los Cachuelos, cuyo nombre real fue Ricardo de Piel Barrionuevo, nacido el 10 de diciembre de 1886 y fallecido en 1893 a los 6 años. En su memoria se erigió una estatua a cuerpo completo de su persona, que data de fines del siglo XIX, y es desde los años 90 que se le atribuyen varios milagros de diverso tipo. Es por ende que no es casualidad que la estatua sea considerada como objeto de veneración y culto. A su vez posee un constante cuidado de parte de sus fieles y lo puedes encontrar en el cementerio Presbítero Maestro, aunque no sé si por la pandemia se podrá ir a visitar, pero si se puede, vayan, ¿no? Hay plaquitas, todo en agradecimiento que le ponen, ¿no? Y de hecho el día de su cumpleaños, el 10 de diciembre, van y le hacen una celebración todos los fieles, ¿no? Llevan tortas y demás. Pero también hay otro niño conocido como Chicho, aunque también se le llama Niño de los Temblores, cuyo nombre real fue José Luis Tipacti Peña Vázquez, al cual también se le atribuyen milagros. Este niño fue una de las tantas víctimas que trajo el sismo del 2007 en Ica y Pisco y otras ciudades afectadas. Después de haber visto todos estos casos, nos podemos dar cuenta que existe un papel simbólico dentro de la creación popular de este tipo de santos, y el culto que se les da está muy relacionado con la solución de problemas concretos que muchas veces las personas tienen, como la salud, la falta de dinero, de trabajo, problemas familiares, etc. Pero también hay una relación entre clase social y fe, ya que también puede haber un sentido de autoidentificación dependiendo del contexto de donde vienen los fieles. Si pasas más necesidades y problemas vinculados a estos, como la falta de dinero, de trabajo, entre otros, la fe es un buen refugio para no perder la esperanza, seguridad y tranquilidad de que las cosas pueden mejorar. Entonces este tipo de cultos también funcionan como un mecanismo externo de soporte ante las condiciones adversas del entorno. En la miniserie se juega mucho con estos elementos. Chacalón no solo es el cantante famoso, es el migrante, es el pobre que creció prácticamente en la marginalidad social, pero que pudo salir adelante y ser un ejemplo de superación, pese a que cometió algunos errores, incluso estuvo preso un tiempo. Con su muerte a una edad relativamente temprana, el símbolo de los migrantes que llegó a representar y que adoptaban los migrantes por medio de sus canciones, se transformó en un nuevo medio para seguir creando esperanza, ya no solo por las letras de su música, sino por medio de la religiosidad. El Chacalón estará celebrando con nosotros desde arriba. Mira, hermano, él me regaló esto. Y bueno, y con esto me devolvió la fe en mí mismo, lo sano. Es lo más preciado que pude haber recibido. Según lo que menciona el antropólogo José Manuel Sánchez, los santos son símbolos religiosos que las personas generan como parte de dar sentido a sus vidas, como individuos, pero también para dar orden a las cosas, seguridad y tranquilidad emocional. Los santos ofrecen la confianza de que Dios los está cuidando y que seres espirituales los están protegiendo. Un año después del fallecimiento de Chacalón, en 1995, se produjo un cómic a modo de homenaje, basado en algunos aspectos de su vida, realizado por el periodista Félix Melgarejo Ríos y el escritor Víctor Rengifo Díaz. Este cómic era parte de un proyecto mucho mayor que buscaba recrear la vida de varios ídolos populares de la época de diferentes estilos musicales.
Esta colección tuvo el nombre de Historieta de las Estrellas y tuvo como su primera edición la historia de Chacalón, compuesta por 49 viñetas. Se hicieron 1000 ejemplares que se distribuyeron por algunos medios masivos como la radio. De hecho, he pasado varias viñetas de ese trabajo a lo largo de este video. Lamentablemente, por varios inconvenientes, el proyecto no pudo seguir adelante, pero nos dejó un cómic de la cual vale la pena mencionar varias cosas. El cómic juega con algunos elementos claves que se relacionan con aspectos dentro de la forma como Chacalón era visto por su público, como una especie de héroe cultural. A esto los autores mencionan que Chacalón fue de cuna humilde, llena de tempestades, y que desde muy tierno saboreó la pobreza, el hambre y la miseria. Fueron justamente dichas penurias que lo estimularon para poder imponerse con su talento natural para el canto, dentro de la música tropical peruana, con fe y valor firme, hasta alcanzar la fama, la popularidad y el éxito. El cómic muestra la existencia de dos discursos distintos, ya que por una parte tenemos el discurso textual contenido en los cartuchos, que son los espacios dentro de las viñetas donde se explica lo que no muestran los gráficos. Esta presenta algunos aspectos de la vida de Chacalón que no son representados iconográficamente. Por otro lado, en las viñetas se muestran imágenes aisladas con las que se ha pretendido representar los momentos considerados decisivos y más importantes de la vida del cantante. Los ejemplares almacenados tuvieron que ser desechados debido al desgaste por el tiempo. En la actualidad, tanto Félix Melgarejo como Víctor Rengifo se dedican a actividades muy ajenas al mundo artístico. Gustavo Cerrón trabajó en otras series después de esta. Fue Gancho en La Gran Sangre, fue Papita en Néctar en el Cielo, y aparte tuvo otras tantas apariciones en diferentes series, películas y novelas. Lamentablemente, víctima del COVID, falleció hace poco más de un mes, y es justo rescatar trabajos como este, porque tienen un trasfondo social, cultural y hasta religioso muy interesantes. Aparte de intentar reconstruir algo que es parte de nuestra cotidianidad. Es por eso que esta etapa de la televisión peruana es realmente muy interesante, porque se buscaba experimentar con diferentes temáticas. Ay, Michelle, ¿qué te pasó? Antes eras chévere. Antes de finalizar el video, quiero rendir homenaje a otros grandes actores que participaron en esta miniserie, pero que ya no están con nosotros, como Ricardo Fernández, Aristóteles Picho y el papá de Chacaloncito, César Mendoza, quien tuvo apariciones esporádicas en la miniserie y se nos fue también hace poco víctima del COVID. Es por eso importante tomar conciencia de que es necesario seguir cuidándonos y no salir si no es necesario, seguir con los cuidados y prevenciones. No vayan a tonos COVID y menos las organicen, pues. Destacar también el trabajo de varias figuras conocidas como Micaide Cáceres, Tula Rodríguez, Liliana Trujillo, Antonio Solís, entre otros. También como olvidar el legendario cameo de Dina Paucar, mostrándonos que todo era parte de un mismo multiuniverso. Agradecer también a los canales de YouTube y a las personas que se han dado la molestia de subir los capítulos de la miniserie, regrabarlos y reeditarlos para poderlos ver gratis en YouTube. También a aquellos quienes han hecho adaptaciones en diferentes estilos musicales de las canciones de Chacalón. Voy a dejar los enlaces de estos canales en la descripción del video para que puedan verlos y oírlos. Sigan cuidándose y hasta la próxima. La muerte es una continuación, es un nuevo comienzo, Lorenzo. Es renacer a un mundo que somos incapaces de entender. Suena fácil decirlo, pero cuando llegue el momento, tus miedos se disolverán como el humo.